Por eso, amado hermano, que el espíritu se ha contristado, que el espíritu no se mueve como se movía, porque el espíritu está presto. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Mire, fíjese, amado hermano, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, había un hombre llamado José, el cual profetizó y les dijo: ¿saben qué? Ustedes van a recibir una visitación de Dios. Alabado sea su nombre. Van a recibir una visitación de Dios. Pero quiero que estén atentos a mi voz y quiero que escuchen esto. Cuando eso suceda, cargarán mis huesos y no los dejarán aquí. Los llevarán mis manos, llevarán mis huesos, ¿verdad?, con ustedes, y los llevarán a donde Dios le diga. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra, ¿verdad? Llevarán mis huesos con ustedes porque recibirán visitación. La palabra del Señor habla que cuando el pueblo salió, lo primero que pasó fue la visitación, amado hermano. Y el primer punto que quiero hablar es cuando el pueblo recibe la visitación de Dios. Alabado sea su nombre. Cuando el Espíritu se mueve, amado hermano, hay esa visitación. La palabra del Señor nos habla y nos dice que José le dijo: van a recibir esa visitación de Dios. Y de repente se presenta un hombre ante el faraón llamado Moisés, y empiezan a suceder las señales, empiezan a pasar las plagas, ¿verdad? Y el corazón del faraón estaba endurecido. El faraón creía que podía seguir teniendo al pueblo en esclavitud. Y día tras día que iba pasando, veía cómo se iba desbaratando, ¿verdad? Porque venía una plaga y venía otra. Venía la plaga de los piojos, la plaga de las ranas, de las langostas. Alabado sea su nombre. Y de repente, amado hermano, empezó a haber la visitación, amado hermano. Y el primer punto es la visitación. Cuando a un pueblo recibe la visitación de parte de Dios, lo primero que hay, amado hermano, es libertad. El pueblo tuvo que ser libre. El faraón tuvo que dejar ir al pueblo. El pueblo que estaba cautivo ahora estaba caminando en otra dirección. El pueblo que tenía las manos atadas ahora iba caminando, alabado sea su nombre. Ahora iba caminando hacia adelante. El pueblo que estaba cautivo. Y lo primero que pasa, amado hermano, que cuando hay visitación de parte de Dios, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Cuando hay un hombre, amado hermano, o una mujer de Dios, que Dios le visita, ocurre el milagro, ocurre lo sobrenatural. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Y mientras iban caminando, amado hermano, el faraón los seguía. Alabado sea su nombre. Pero lo que a mí me impacta es esto, amado hermano. Dice: partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo,
la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Y el tema se llama siendo guiados por la columna de la nube, siendo guiados por la gloria de Jehová. Primer punto, amado hermano, cuando Dios visita un pueblo, ¿sabe qué empieza a suceder? Hay sensibilidad. El Espíritu Santo empieza a tocar. Y empieza a tocar a aquel varón que usted ve que está hasta allá atrás. Cuando Dios visita a un pueblo, sucede ese de repente, amado hermano, que aquel que está allá de repente tú lo vas a ver, empieza a hablar en nuevas lenguas, empieza a danzar, y el que está acá voltea hacia allá y dice, pero ¿qué está pasando? Es que ¿sabes qué? Que la gloria de Dios está sobre él. Y cuando Dios empieza a visitar a un hombre o empieza a visitar a una mujer, algo tiene que pasar. No puede contener la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ser palpable. Empieza a suceder el milagro, empieza a suceder, alabado sea su nombre. ¿Y sabe qué viene después, amado hermano? Ser guiados bajo esa gloria. Ser guiados. Por eso la palabra dice que Él iba delante de ellos. Cuando hay una persona, amado hermano, que recibe la visitación de Dios, que está en la intimidad con Dios, que sabe cómo entrar en el atrio, que sabe cómo entrar en la presencia de Dios, alabado sea su nombre. Cuando el hombre va caminando, ¿sabe qué pasa? El que va adelante es Jehová de los ejércitos. Cuando el hombre da un paso para acá, el que está delante es Él. ¿Y sabes qué pasa en un pueblo? Cuando la gloria de Jehová está ahí, ¿sabes quién es el que está delante? Es Jehová de los ejércitos. Él es el que respalda y da vida a su pueblo. Por eso la palabra del Señor dice que la columna iba delante de ellos, la columna de nube de día, porque el pueblo iba avanzando y se ponía el sol, pero ahí estaba la nube cubriendo para que el sol no le quemara, para que la aflicción no le viniera. Pero cuando era de noche, cuando llegaba la noche, entonces tenía que venir el fuego del Espíritu Santo, que tiene que guiar, que tiene que amar, que tiene que quemar, que tiene que santificar. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Y Él iba delante de su pueblo, de día y de noche, dice la palabra. Jehová estaba con ellos. Imagínense, hermano, el pueblo, ¿verdad? Y de repente se ponía el sol y la nube cubría. Y venía esa sombra, ¿verdad? Porque la nube, alabado sea su nombre, cubría. Y cuando la nube cubre, vemos su gloria. Empezamos a orar. El que viene enfermo no se va enfermo, se va sano. La palabra del Señor dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, nada hay que hacer. Si la sal pierde su sabor, si la iglesia pierde la dirección, nada podemos hacer. Alabado sea su nombre. Dice que no sirve más para ser hollado y para ser quemado. Dios puso autoridad en nosotros para atar, para reprender demonios. Si tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Y estas señales seguirán a los que creen a mi nombre. Cuando el corazón está sensible, tú crees a la palabra de Dios. Cuando el corazón está sensible, tú crees a la promesa de Dios. Pero cuando el corazón está endurecido, alabado sea su nombre, va a venir la palabra y va a venir la palabra. Pero mientras tu corazón
Alabado sea su nombre. La columna iba delante de ellos. Jehová iba delante de ellos. Ellos vieron maravillas, vieron prodigios. Pero igual, ¿verdad? Como en estos tiempos, el pueblo le dio la espalda. Alabado sea su nombre. La palabra dice que somos la sal de la tierra. Fíjese, hermano, nosotros tenemos que orar para que el que viene de allá afuera cautivo con cadenas salga con esas cadenas rotas, que puedan percibir la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Dios es una iglesia gloriosa, comprada a precio de sangre, amado hermano. Alabado sea su nombre. Y la nube iba delante de ellos. De día la nube y de noche fuego. La palabra del Señor también habla en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dice que vio a un varón de lino fino en el río que va y lo tomó por las guedejas. Quiere decir que lo tomó de los cabellos, de la greña, y lo llevó en el espíritu a ver al atrio, al ver la casa de Dios. Y dice que cuando él vio la casa de Jehová, la gloria de Jehová ya no estaba ahí. Y le dijo: ¿Quieres ver, hijo de hombre? Y lo metió en el atrio de más adentro. Y le enseñó las cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo. Los sacerdotes, los ancianos estaban sentados, dice, y vino la mano de Jehová sobre mí. Y me mostró y me llevó sobre una pared y me dijo: rompe la pared, pasa sobre ese hoyo. Y miré a los sacerdotes y miré el pecado que había dentro. ¿Sabes qué, amado hermano? Una de las cosas también, que cuando la gloria se va de la iglesia, del tabernáculo, amado hermano, es por el pecado. El Espíritu Santo se contrita, porque dice la palabra de Jehová en Ezequiel, porque ellos decían: Jehová no nos ve. La palabra del Señor dice que todo pensamiento, aún lo más profundo, lo escudriña Él. Alabado sea su nombre. Delante de Dios estamos desnudos. Él sabe cómo tú vienes delante de Él, cómo te presentas delante de la presencia de Dios. Él sabe si le estás anhelando, Él sabe si le estás buscando. Alabado sea su nombre. Él sabe también que te ha alejado. Él sabe que te ha alejado. La palabra del Señor dice: el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y Ramá y Samaya. Y Rabá y Samaya. Y Él siente cuando te alejas. Él siente cuando le das la espalda. Él siente cuando dices: no me ve. Delante de Él estamos al descubierto, amado hermano. Y la gloria de Jehová dice que salió del atrio, y del atrio se movió al patio, y del patio se movió al extremo, hasta que fue llevada por los querubines. La presencia de Dios no se va así nada más de repente. Poco a poco. Primero va hacia el atrio, empieza a salir. Dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra. Poco a poco, dejamos de hacer aquello que hacían. Como cuando el primer amor, que solamente lo buscabas, que solamente pensabas en Él. Y ¿sabes qué? Que cuando estás en ese momento, amado hermano, el Espíritu está aquí. La palabra del Señor dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea su nombre, amado hermano. El Espíritu es real y es palpable. Antes de venirme, estaba yo orando en la madrugada. Digo: Dios, ¿qué predico? Y yo decía: Señor,
no voy a ir. No se lo dije a mi esposa, pero yo decía, yo creo que no voy a ir. Porque yo no lo sentía a él. ¿Sabes qué sentía? Una tristeza. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que tú no me hagas sentir la presencia, hasta que yo no sienta tu presencia. Si yo no siento tu presencia, hasta que yo la sienta. Y estuve orando, hermano, orando, hasta las 3:30 de la mañana. Y mientras yo oraba, y esa palabra, guiados por su presencia, guiados bajo la nube de su gloria, guiados por mi espíritu, guiados por mi presencia, porque muchas veces no somos guiados por la presencia de Dios, somos guiados por nuestras emociones y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Alabado sea su nombre, y nos adelantamos a un tiempo, pero el tiempo de nosotros y no al tiempo de Dios. Alabado sea su nombre. Y mientras yo estaba orando, yo decía, Señor, dime cómo desarrollar el tema. Dime, Señor, alabado sea su nombre. Y yo meditaba y oraba, y mientras yo empezaba a orar, empezaron ruidos arriba en la lámina, golpes muy fuertes. Miraba que le platicaba yo a mi esposa que la lámina casi bajaba así. En ese momento, amado hermano, yo empecé a sentir escalofríos. Era una presencia mala. Yo empecé a orar en el Espíritu. Digo, Dios, ¿qué pasa? Dios, ¿qué está pasando? Empecé a clamar, alabado sea su nombre. Empecé a clamar y yo dije, Señor, a un lado, Padre, espíritus inmundos, Señor, ata al hombre fuerte, porque donde voy a ir a predicar, alabado sea su nombre, hay oposición, y maquinda la basoma, hay oposición, el enemigo ha entrado, el enemigo se ha metido, ay,